A esta hora saludamos en Florida a Luis Fleischman, analista internacional y asesor del proyecto Menges de Seguridad Hemisférica en el Center for Security Policy. Señor Fleischman, una buena noche. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un placer estar aquí, Carlos. Un placer estar con ustedes. ¿Qué representan estas sanciones que impuso Estados Unidos hoy a Rusia y qué respuesta podría esperar el gobierno de Barack Obama tal vez en los próximos días? Bueno, las sanciones que pone Estados Unidos a Rusia están relacionadas con las alegaciones que el gobierno norteamericano, Barack Obama, hace en contra de Rusia, que es el hecho de que Rusia haya interferido en las elecciones, espiando o poniendo información, exponiendo información del Comité Democrático Nacional. Ahora, lo que es interesante en todo esto es que eso es lo que le molestó más a Barack Obama, cuando en realidad aparentemente esa sospecha ya existía desde hace tiempo. Estamos hablando acá de una reacción relativamente infantil a Rusia, dado de que la política de Barack Obama hasta ahora hacia Rusia había sido una política de tolerancia, de mirar hacia el otro lado, incluso legitimizar ciertas acciones de Rusia, como ser, por ejemplo, el hecho de que Rusia reclame influencia sobre Ucrania, como diciendo de que era algo natural, y tampoco interfirió en la intervención militar de Rusia en Siria. O sea, hubo una política totalmente complaciente hacia Rusia, incluso definió a Putin como alguien extremadamente de buenas maneras, una persona que uno se puede llevar bien. Esto hasta hace poco, estoy hablando hasta el último abril. O sea, de repente hay un cambio en la política de Rusia, donde deja a Donald Trump hacia Rusia, donde deja a Donald Trump en una crisis que Donald Trump va a tener que reparar. Ahora, Donald Trump, usted habla de una crisis que Donald Trump, que asume la presidencia de los Estados Unidos el próximo 20 de enero, va a tener que reparar, pero ¿le sería fácil, apostando a lo que pasó en campaña y a la posición que ha tenido Trump frente al gobierno de Putin? Bueno, de hecho, la posición de Trump hacia el gobierno de Putin fue una posición conciliatoria, pero no creo que esto dure mucho. Primero, porque Donald Trump ya en los nombramientos ya se denota de que va a haber una diferencia de opiniones dentro del mismo gabinete o incluso dentro del mismo grupo de asesores. Yo no veo a alguien como el general Mattis o incluso a Michael Flynn siendo demasiado tolerantes hacia una política rusa. Es más, la semana pasada el presidente Obama se abstuvo, o sea, lo que hizo fue orquestó una resolución en contra de un aliado como Israel, por ejemplo, donde Rusia permanentemente vota de esa forma en contra de Israel. O sea, ni Rusia ni China hasta ahora han sacrificado un solo aliado. Y el aliado más grande que tiene en este momento Rusia es Assad. Lo ha armado e incluso lo ha ayudado a bombardear Alepo. O sea, este tipo de política en realidad agrava las cosas y viene en realidad a compensar por una actitud totalmente pasiva que tuvo Barack Obama hacia Rusia. O sea, yo pienso que... Sí. Le escucho con atención. Tarde o temprano, Trump va a confrontar a Rusia. Porque la única forma que tiene Trump, y eso lo va a entender muy fácil, porque es la forma de pensar de Trump y es la forma también de pensar de sus asesores, que la única forma de mantener una buena relación con Rusia, que no hay nada de malo en buscar una buena relación con Rusia, es mostrar fuerza, mostrar que Estados Unidos es fuerte. Y hasta ahora las políticas de Obama simplemente pusieron a Estados Unidos en una posición vulnerable. O sea, que diga lo que diga
Trump, aunque él diga, Trump, tarde o temprano, si el comportamiento de Rusia continúa siendo como siendo, va a haber confrontación. Yo incluso creo más en una confrontación Trump-Putin que en una confrontación Obama-Putin, que en realidad es irrelevante porque Obama de acá a 3 semanas ya no está más. Señor Fleischmann, ¿confrontación diplomática, verbal o qué tipo de confrontación? No, yo diría que es una confrontación política. Una confrontación política, no una confrontación militar. La confrontación verbal yo a veces la veo como algo infantil. Pero, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Carlos, de cómo funciona el gobierno de Obama. El gobierno de Obama, por ejemplo, le dio apoyo a los rebeldes, pero no le dio un apoyo masivo hasta hace unos días. ¿Y por qué? Por su conflicto con Rusia. O sea, en lugar de ser una política donde los rebeldes en Siria son apoyados por Estados Unidos y son apoyados con firmeza, nunca estos rebeldes fueron apoyados con firmeza. Creyeron que era mejor a la larga mantener a Assad en el poder mientras ISIS sea derrotado. Rusia nunca fue por ISIS al principio, sino que fue con los rebeldes, por los rebeldes, porque era quien más Assad temía. Bien, quiero hablar. Y de alguna forma se mostró extremadamente débil. Y en estos últimos días incrementa el apoyo a los rebeldes, en un acto que yo llamaría más que infantil. O sea, no es que a mí me parece mal desde el punto de vista política exterior, pero está motivado como por un grito del ahogado. Trump, yo creo que a la larga no va a tener otra que reparar eso mediante mostrando fortaleza. Bien, quiero agradecer a Luis Fleischmann, analista internacional y asesor del proyecto Menges de Seguridad Hemisférica en el Center for Security Policy. Gracias por estar con nosotros. Una buena noche. Igualmente, un placer, Carlos. Hasta la próxima.